Agradecimiento por estar aquí con ustedes, compartiendo todo el acontecer político y social de la República Dominicana y el mundo. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en el día de ayer en las elecciones de Panamá. ¿Y qué cosas de esas elecciones nosotros podríamos ver como para que no sucedan aquí? O cómo nos podríamos ver en ese espejo de lo que ha ocurrido en Panamá. Como bien comentaba nuestra compañera iluminada en el día de ayer, José Raúl Mulino fue electo presidente de Panamá. ¿Quién es José Raúl Mulino? José Raúl Mulino era el compañero de fórmula de Ricardo Martinelli. Originalmente, Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá y no pudo correr en esta contienda, fue inhabilitado en esta contienda justamente por un caso de corrupción. Y al ser inhabilitado, pues en una jugada para poder garantizar la permanencia en el escenario electoral, pues él elige a este señor José Raúl Mulino para que vaya como candidato presidencial de un partido que se creó, porque hay que decirlo, el partido de Ricardo Martinelli se creó en el 2021. O sea, esa también es una de las primeras elecciones que tenemos para tomar en cuenta de este proceso electoral. El partido Realizando Metas, que es el partido de Ricardo Martinelli, se creó, o sea, se habilitó, se terminó de formalizar el 24 de marzo del 2021 y surge justamente por una ruptura de lo que era el Partido Cambio Democrático, un partido tradicional de Panamá. Hace un momento comentábamos también que en estas elecciones en Panamá se dio una situación, no se profundizó, una situación que se había venido dando desde las elecciones anteriores, que es que la libre postulación, es decir, los candidatos que participaron en este proceso sin tener una vinculación partidaria necesariamente, o mejor dicho, estos candidatos que decidieron buscar un puesto electivo sin que fueran postulados por un partido. Estos candidatos que se presentaron así obtuvieron la mayoría, fueron electos 21. Si se suman los de libre postulación con los que sacó, por ejemplo, el partido Realizando Metas, el partido del presidente actual, tendrían la mayoría. El partido Realizando Metas obtuvo 13 y los candidatos por libre postulación 21. O sea, el número de curul que recayó en mayoría fueron los que se presentaron por libre postulación. Si usted calcula, si analizamos que los que fueron por libre postulación fueron los que obtuvieron más votos y un partido que se creó en el 2021 fue el que obtuvo más votos, sobrepasando o desplazando a partidos de tradición como es el PRD en Panamá. Ahí hay un mensaje importante para el sistema de partidos de Panamá. Pero ¿por qué sucedió esto allá? Desde hace tiempo se viene observando en Panamá un descontento con la clase política tradicional, con los políticos tradicionales. Este señor, Ricardo Martinelli, que cuando gobernó generó cierto equilibrio, cierto crecimiento económico en el país y dejó en la gente una impresión de que hay que decir que su propia elección, o sea, cuando fue presidente, fue electo, fue una elección disruptiva de su campaña. Oigan cuál era el eslogan, uno de los eslogans de su campaña. A él le decían el loco. Y él pegó los locos somos más. Y así fue que ganó Martinelli. Generó un crecimiento económico basado entre otras cosas, en la construcción de megaproyectos que generaron muchos empleos y se enfocó mucho en el tema económico. Ahora, en Panamá, una de las principales preocupaciones de los panameños es justamente el tema económico y también la corrupción. Cuando uno, en los estudios que se han visto de los últimos tiempos en Panamá, por lo menos del último año, sobre todo del último año, lo que se observa es eso. Hay
hay un descontento en la clase política, con la clase política que encuentra una explicación en el hecho de que las personas entienden que la democracia y los representantes políticos no le están entregando lo que ellos esperan, es decir, no están satisfaciendo sus expectativas. Y de ahí es que sale esta situación. Comentaba hace unos días que en Panamá se vio recientemente una protesta que duró muchísimo tiempo, justamente por el tema de un contrato minero que el gobierno actual, el que acaba de ser derrotado, pues estaba promoviendo la renovación de ese contrato y pues la gente se tiró a la calle. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué si hay un tema de corrupción y una preocupación por la corrupción, que es uno de los principales problemas indicado por el electorado panameño, eligen a un candidato que está vinculado y sindicado por un partido que está bajo el manto de la corrupción? Bueno, el panameño hizo una elección interesante porque trató de asegurarse o de comprar un discurso de garantías económicas, de decir, viene, podrá robar, porque eso se dice coloquialmente, pero va a entregar al pueblo, se va a enfocar en el tema económico, pero vamos a equilibrar un poco el asunto con el Congreso de libre postulación. Que ese tema de la libre postulación va a generar otros problemas porque estos libres postulados no tienen como una relación entre sí, entre ellos. Entonces, para lograr la gobernanza ahí va a ser todo un reto. Ya lo decía el ingeniero, que el recién electo presidente pues hablaba de un gobierno de unidad nacional y es lo que se necesita en ese país. ¿Y por qué yo decía al principio que hay que analizar eso y vernos en ese espejo? Lo decía justamente porque hoy también vi una información en un periódico del país de circulación nacional que hablaba daba cuenta, ¿no? Recogía los datos de un informe que trataba o que analizó la abstención en el proceso de las elecciones municipales, y ahí decía un dato que hay que analizar con detenimiento, y explicaba que el 53.2% de la población hábil para votar decidió no hacerlo, lo que podría atribuirse a un rechazo y desencanto generalizado en los políticos, de acuerdo a la socióloga Elsa Alcántara, quien es como de las que trabajó este estudio. Y hablaba ella, o dice este escrito, esto que estoy citando, que hay un descontento en la política y que un sector importante de la población no ve que haya diferencias entre los políticos. También dice que la gente no cree que las autoridades municipales le van a entregar, o sea, no creen en en el rol de las autoridades municipales. Y también el estudio recoge algo que habíamos hablado aquí, de esa abstención tradicional, o sea, ese margen de abstención que suele verse en elecciones municipales. Pero ¿qué es lo que yo quiero rescatar de este dato y dónde yo veo la asociación en lo que pasó en Panamá? Hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí de lo importante que es llenar esta campaña de contenido positivo, de llenar esta campaña de entusiasmo hacia la movilización, y de que los políticos que aspiran a un cargo y que se van a presentar el 19 de mayo tengan la capacidad de generar esperanza en el electorado, de generar confianza en que lo que ellos dicen que van a hacer, lo puedan hacer. Hemos llamado la atención también sobre el hecho de que uno observa en ciertos políticos, candidatos políticos o líderes políticos, una narrativa pesimista y más como de disturbio, como hablando de conflictos con el sistema, pero que son relacionados con temas propios de los políticos, no de lo que le interesa a la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que vernos en el espejo de lo que ocurrió en Panamá. ¿Por qué? Porque generalmente la gente empieza a buscar en otras alternativas lo que el sistema
político tradicional no le puede ofrecer. Y aunque aquí en nuestro país nuestra legislación todavía tiene eso de alguna manera medianamente blindado, lo cierto es que esos outsiders o esos actores externos pueden salir de los mismos partidos políticos, y hay que tener cuidado con ese populismo que muchas veces se vende como héroes, como superhéroes, pero que terminan realmente hundiendo más a los países y a las democracias. Entonces, traigo este análisis para que nuevamente nos miremos y veamos la realidad de cómo el desencanto o el descontento puede ir generando una situación de la que todos nos lamentemos. Hay que salvar el sistema de partidos, hay que fortalecer la democracia, hay que vender la democracia como el método idóneo para vivir en sociedad, porque de lo contrario nos puede pesar. Francis.